Vamos a enviarle un atento saludo a usted que nos está viendo a esta hora desde el foro principal del Televicentro en la ciudad de Quito. Aquí estamos para compartir la primera entrega de los noticieros en Comercio TV en este día martes soleado. Mieli querida, buenos días, Vivianita, para ti. Robert y Anita, amigos televidentes, así es, hoy nos está acompañando una mañana muy bonita, eso nos demuestra que estamos entrando ya a la Navidad, se siente ese clima, ese ambiente festivo, navideño, de espíritu. Así que bienvenidos, amigos televidentes, por acompañarnos en esta, la primera emisión del Comercio TV. 3 horas tenemos para compartir información importante, inicialmente nacional e internacional, luego estaremos con el primer noticiero de la comunidad, así que les invitamos para que nos acompañen en este tiempo. Acá arrancamos, buenos días, bienvenidos. Tres personas de una misma familia fallecieron durante un accidente de tránsito registrado en Paján, en la provincia de Manabí. Las víctimas estaban a bordo de una camioneta rumbo al funeral de un pariente. Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de 3 miembros de una misma familia. Un adulto y 2 niños fallecieron cuando la camioneta en la que circulaban perdió pista y se volcó en una vía rural de la parroquia Guale del cantón Paján en la provincia de Manabí. Un accidente de tránsito con pérdida de pista de un vehículo que transportaba a varias personas. Entre estas, pues, de las personas que se transportaban, pierden la vida 2 menores de edad. Un niño de 11 años de edad, de iniciales DSL. Y hay otra niña de 6 años de edad. Otras 7 personas fueron trasladadas hasta casas de salud del cantón Pedro Calvo en la provincia del Guayas, donde se confirmó el deceso de un hombre de 30 años de edad, tío de los menores. Todos se trasladaban al sitio La Chirimoya a visitar a una tía que había fallecido. Y ¿no iban a un agasajo navideño? Solo llevaban, era una canastita para ayudarle a esa familia que había fallecido una señora. Personal del CIA realizó las pericias en el lugar del siniestro para determinar las circunstancias que originaron el accidente. Los cuerpos de los niños fueron trasladados hasta el Centro Forense de Manta para la autopsia a rigor. Luego fueron llevados por sus familiares hasta la provincia del Guayas, donde recibirán cristiana sepultura. El niño se queda en Pedro Caro y la bebé va a Santa Lucía. ¿Cuándo sería este peli? Mañana, 4 de la tarde. La mamá entendemos que está herida, ¿no? Sí. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Lamentable, en cambio, en la provincia de Los Ríos se registraron varios accidentes de tránsito que dejaron 2 fallecidos y 3 heridos. Las autoridades están investigando las posibles causas de estos fatales percances. Accidentes de tránsito en la provincia de Los Ríos dejaron como saldo 2 fallecidos y 3 heridos en diferentes circunstancias. En la vía Babahoyo-Montalvo, una motocicleta con 3 ocupantes fue impactada por un vehículo cuyo conductor fue retenido para las investigaciones. A uno de los jóvenes que viajaba en el liviano vehículo le amputaron su pie izquierdo. Su familia pide un esclarecimiento de lo ocurrido. Yo estaba durmiendo en mi casa cuando mi hermana me llamó a decir que mi hijo estaba accidentado. Yo pensé que era un accidente sencillo, pero horas después me llamaron a decir que mi hijo estaba gravemente herido y que quizás perdiera la pierna, aunque ya la perdió. Otro accidente, este con fatales consecuencias, sucedió en la vía Babahoyo-Juján. Un ciudadano fue embestido por un tráiler mientras caminaba a un costado de la vía. El señor fiscal me solicitó que retire, pues, le traiga muestra biológica, sangre, y una prueba para realizarla en los próximos días en la ciudad de Guayaquil. Kilómetros más adelante, en la misma vía, Carlos Díaz, un agricultor de 55 años, pereció tras ser arrollado por un vehículo cuando se dirigía a su domicilio. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. El pasado domingo una volqueta se impactó contra una vivienda. Los propietarios exigen reparación por los daños, mientras que las autoridades del Metro de Quito informaron que el vehículo realizaba un traslado no autorizado por el consorcio constructor. En el patio del inmueble aún existen restos del vehículo y pertenencias del ciudadano que falleció la madrugada de este domingo, cuando la volqueta que conducía se impactó contra esta vivienda que funcionaba como imprenta, ubicada en el sector del Pinar Alto, al norte de la ciudad. Tenemos una persona que vive en la casa, en la parte posterior, y él estaba realmente desesperado, en shock,
Dice que el estruendo fue tan alto y bueno, la vibración, todo, que él pensó que era un terremoto. Producto del accidente, la fachada del inmueble quedó seriamente afectada y las máquinas de la imprenta dañadas, lo que preocupa a sus propietarios, quienes exigen una reparación por los daños. Pero el ente responsable, el que está construyendo la obra, es el que debe dar la cara, porque para esto hay pólizas y hay seguros que cubren este tipo de desastres y que deben estar prestos a estas contingencias. La volqueta involucrada en el accidente era parte de la flota de subcontratistas del consorcio constructor del Metro de Quito para el traslado de tierras. La volqueta pertenece a un subcontratista del consorcio. El consorcio subcontrata la flota de volquetas para el traslado de tierras. Como la volqueta no estaba en condiciones de circular porque había tenido un daño, el consorcio lo había retirado, no estaba en operaciones en ese instante. Según las autoridades del Metro de Quito, el vehículo el día del accidente transitaba por una ruta ajena a la que usan las volquetas de carga del proyecto, por lo que los daños causados en el inmueble por el accidente tendrían que ser asumidos por el subcontratista. Tanto el consorcio constructor como todos los subcontratistas que ellos tengan tienen un seguro de daño de responsabilidad civil, entonces obviamente en este caso aplica el seguro y el seguro cubre. Mientras que los dueños del inmueble han iniciado ya acciones legales, informó Priscila Cadena. Durante el fin de semana se intensificaron los accidentes en distintos puntos de Guayaquil, en su mayoría en horas de la noche y madrugada. La poca precaución y el exceso de velocidad fueron las posibles causas de estos siniestros. Fueron varios accidentes captados por las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana. Entre ellos, en la vía perimetral vemos como un motociclista se impacta con otro, después de ir a exceso de velocidad y no percatarse ni de las señales de tránsito, ni de quien giraba en U. Elementos de seguridad fueron a percatarse si de este hecho habían personas heridas. Por otra parte, en las calles Tungurahua y Venezuela, el semáforo no fue respetado y de ahí las consecuencias. Uno de los dos vehículos terminó literalmente sobre la vereda. Junín y Panamá, historia calcada de la anterior. Al parecer, la falta de precaución fue la que ocasionó este suceso. En la vía alterna del aeropuerto vemos como un vehículo pierde la estabilidad y se termina impactando con los muros laterales. Se verificó si existían heridos en este suceso. Fíjese bien en este caso. Una camioneta al parecer no respeta los límites de la calle y la vereda, golpeando a un transeúnte, el cual se encontraba en el borde de la acera. Galenos llegaron al lugar para brindar ayuda al perjudicado. Y en el sector de Villa España vemos como directamente un vehículo liviano se impacta de frente contra una tricimoto. Informó Julio César Saona. La tarde de ese día lunes, la caída de un muro en el sector de Miravalle, en la avenida Interoceánica, conmocionó a los vecinos. A ese lugar llegaron los miembros del Cuerpo de Bomberos para destacar que existieran víctimas que lamentar. Al momento la vía ya está habilitada. Un Twitter del alcalde de la ciudad hace 7 horas indicó que la vía está plenamente ya en tránsito y con la tranquilidad para los usuarios. Veamos. Claro, yo lo alcancé a ver a algún vehículo que salió en la polvadera. De ahí ya se detuvieron el resto porque esto se nubló de puro polvo todito, como una nieve. Así recuerda Santos la caída de un muro ocurrida en el sector de Miravalle, en la avenida Interoceánica. Producto de un deslizamiento o una caída de un muro, de un gran muro sobre la vía. Son 40 volquetas de escombros que hay que remover. 10.000 metros cúbicos aproximadamente. Aún no se conocen las causas de este incidente. Una de ellas es la filtración de agua, pero también puede haber el tema de movimientos
movimientos que hemos tenido telúricos, hace que eso se fracture y en el momento menos pesado se deslice. Hasta el lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos, quienes han tenido que trabajar arduamente para despejar la calzada. Un estructural de la Dirección de Gestión de Riesgo se encuentra haciendo una evaluación y posterior pues determinaremos los riesgos y si es necesario se realizará el cierre definitivo de la vía o caso contrario se la habilitará normalmente. Afortunadamente hasta el momento no se registran muertos ni heridos. Activamos nuestra unidad canina y todo nuestro recurso tecnológico para verificar aquello. Sin embargo, descartamos, nos salió todos los resultados negativos. Hasta el término de esta edición no se descarta el cerrar por completo la vía, por lo que se pide a la ciudadanía en general tomar precauciones y rutas alternas. En Quito informó Andrea Valareso. Y en otra información, amigos televidentes, les contamos que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador realizó un operativo en el que se desarticuló una presunta red de defraudadores aduaneros y donde estarían involucrados 5 funcionarios públicos. Según los datos de la SENAE, la mercadería incautada tiene un valor cercano al $1.000.000. Celulares, consolas de video, juegos, proteínas, entre otros, son algunos de los artículos decomisados por la aduana dentro de la lucha contra el contrabando. Estas mercancías ingresaron por el aeropuerto e ingresaron declaradas como si fuesen otra mercancía, otro producto. Estas mercancías no estaban siendo declaradas y por supuesto esto en claro prejuicio y una burla al control aduanero. Durante este operativo se desarticuló a una presunta banda de defraudadores que venía operando en el distrito de Quito, particularmente en el aeropuerto. La valoración nos dio un resultado de $957.000 con una presunción de perjuicio al Estado de aproximadamente $297.000. En esta red estarían incluso involucrados funcionarios. Al parecer operaban 5 importadores, 2 agentes de aduana, una agencia de carga, un depósito temporal, 2 actores intelectuales del hecho que están vinculados a otros delitos aduaneros y al parecer 5 funcionarios públicos presumiblemente también estaban involucrados en esta red de defraudación aduanera. Ya se interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía. Una vez que los jueces determinen culpabilidades de los responsables, esta mercancía pasará a cargo de la aduana y luego pues un proceso de subasta de acuerdo a procedimientos. En Quito informó Andrea Valareso. Adelante. 7:11 en la mañana, 6:11 allá en Galápagos. En la Asamblea Nacional, el sector correísta rechaza que el Consejo Administrativo de la Legislatura haya admitido el trámite, el juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass, mientras que morenistas y opositores dicen que la Corte debería acelerar el proceso de admisión de juicio. En la Asamblea hay reacciones tras la admisión a trámite del juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Los correístas aún siguen defendiendo al vicepresidente y catalogan de ilegal la decisión tomada por el CAL. En esta vez creo que tampoco reúne requisitos para un juicio político. No habla la Constitución de que al presidente o vicepresidente de la República se le podría enjuiciar por el delito que se le acusa, que es asociación ilícita. Cosa que el ala morenista rechaza, aunque reconocen que la decisión de juicio llega tarde. Yo lamento en lo personal que no se haya tomado la decisión antes. Sin embargo, hemos llegado a esta instancia y hay que procesar el acuerdo de acuerdo a lo que dice la normativa vigente. Y en eso concuerda la oposición, que va más allá y asegura que desde el oficialismo se ha buscado dilatar el proceso para evitar las críticas en el pleno de la Asamblea. Sí, están intentando que primero haya la causal para el abandono del puesto en vez de pasar la vergüenza de que en el pleno se les diga que han sido los protectores de la cleptocracia. Es que como van las cosas, es más probable que el vicepresidente quede cesado en funciones por ausencia definitiva y más no por un juicio político que en la Asamblea tomaría al menos 4 semanas. El bloque de la Unidad por el Cambio insistirá en que el señor Glass pague sus responsabilidades públicas ante el pleno de la Asamblea, a pesar de lo que la gente de Alianza País en sus 2 versiones, en verde claro o en verde oscuro, han hecho una vez que incluso llegaron a ponerle alfombra roja a la corrupción.
En todo caso, en la legislatura están a la espera de que el proceso de juicio pueda avanzar de manera inmediata, aunque con los plazos de ley, una respuesta de la legislatura no podría darse sino hasta después de mediados de enero. Informó Javier Gallo. 6 días tendría como plazo la Corte Constitucional para pronunciarse en torno al pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glas. Un experto detalla el procedimiento que se debe aplicar en este caso. El CAL admitió a trámite el pedido de juicio político en contra del vicepresidente. Ese pedido tendrá que ser analizado por la Corte Constitucional. Este nuevo procedimiento se incluyó en la Constitución aprobada en 2008. Es decir, a la Corte no le corresponde dar por probados los hechos. Es decir, a la Corte no le va a corresponder, por ejemplo, si se le acusa a Jorge Glas de concusión, a la Corte Constitucional no le va a corresponder determinar si hubo o no concusión, sino solo que los hechos que usted relata en su acusación constitucional corresponden al tipo legal peculado. El proceso es ágil, afirma el constitucionalista Rafael Ollarte, pero hay mecanismos que deben ser respetados. Por ejemplo, deberá ser el Pleno de la Corte el que realice el sorteo del proceso. El juez que reciba la causa tendrá 3 días de plazo máximo para emitir un pronunciamiento. Luego de ello, ese informe pasa al Pleno y la Corte aprueba o no el pedido. En total, son 6 días de plazo máximo para tener un pronunciamiento. Aunque para Ollarte el proceso deja dudas, más que todo por las actuaciones tardías de la Corte Constitucional. En buen romance, a lo sumo, en 6 días tiene que estar listo esto. Ahora, si la Corte por enésima vez cree que puede aplicar un reglamento espurio para saltarse la ley, bueno, ya sabemos dónde estamos. Y en eso hay responsabilidad, dice Ollarte, también en la Asamblea, que al privilegiar la situación de un partido político, dejó de lado la respuesta que debían darle al país en torno al futuro del vicepresidente. La oposición también colaboró en esto. Pero claro, no es que la oposición colabora nomás, sino que al oficialismo le pusieron en bandeja de plata para dejarle al señor Glas y que estemos donde estamos hoy día. Con un señor con condena. Y a este paso es probable que se cumpla el plazo para reemplazar a Jorge Glas tras la ausencia de más de 90 días y que el presidente envíe una terna el próximo 2 de enero a que la Asamblea se pronuncie. Antes de que la Comisión de Fiscalización recién elabore el informe recomendando o no la censura del funcionario, ya estamos a 2 de enero y por lo tanto se ha producido la ausencia definitiva de Jorge Glas. Y esa irresponsabilidad de la Asamblea podría pasar factura, dice Ollarte, pues ni siquiera el pedido del Contralor que ordenó la destitución de Jorge Glas ha sido analizada en la legislatura. Entonces no acatamos la decisión del Contralor, el día 2 de enero ya se produce la vacancia definitiva y ahí se nos ocurre hacer un juicio político. Vea, no me bromee, pues. Para esto no haga nada, deje ahí nomás. Deje ahí nomás el juicio político. ¿Qué quiere? Decirme que la Asamblea Nacional lo ha hecho muy bien. Así las cosas, un juicio político en contra del vicepresidente es el camino más largo para la destitución. El presidente Lenín Moreno estará habilitado desde el 2 de enero para enviar una terna, para así reemplazar definitivamente al segundo mandatario. Informó Javier Gallo. En horas de la tarde, el pedido de juicio político en contra del segundo mandatario fue remitido a la Corte Constitucional, mismos que se reunirán este martes para sortear el juez que dará trámite a este proceso. Ahora les contamos que la defensa del vicepresidente Jorge Glas y Gustavo Massú, acusados de asociación ilícita en el caso Odebrecht, solicitaron al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que sus clientes no cumplan la sentencia de 6 años en la cárcel, sino que lo hagan en libertad, por lo cual deben cumplir con requisitos como no salir del país y presentarse periódicamente a un tratamiento psicológico. Los jueces del tribunal analizarán el pedido este jueves. A la diligencia fueron convocados la Fiscalía, el acusador particular César Montúfar y los abogados de los acusados. Vamos con más información, gracias por acompañarnos. Por segunda ocasión, los hermanos Rodas Espinel no acudieron a la diligencia legal en el caso de Odebrecht. Acciona, su hermano, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, prefirió hablar de la transparencia con que se desarrolla la obra del Metro de Quito. Miremos. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, muestra su predisposición para colaborar en las investigaciones relacionadas a la construcción del Metro de Quito, que está a cargo de Odebrecht Acciona. Esto tras los escándalos de corrupción de la brasilera. Siempre hemos señalado que estaremos siempre dispuestos a colaborar con esta y cualquier otra investigación porque no tenemos absolutamente nada que ocultar. Sin embargo, el burgomaestre no se refirió a la ausencia de los hermanos Rodas de Espinel a la diligencia legal donde tenían que rendir su versión y prefirió defender la obra. A estas alturas ya queda claro
que el proyecto Metro es un proyecto absolutamente transparente, siempre lo dijimos, lo seguimos sosteniendo, es un proyecto que se ha realizado de manera absolutamente transparente y en pleno cumplimiento de la ley. Además, recuerden ustedes que es un proyecto financiado por 4 organismos multilaterales que han supervisado todo el proceso, lo cual también avala la transparencia de este proyecto. Es la segunda vez que no acuden Andrea, Jimena, Ana y Gustavo. De hacer caso omiso a la tercera citación, deberán ser llevados con la fuerza pública, informó Héctor Romero. El abogado defensor de la exsecretaria de Carlos Pareja manifestó que apelará a la sentencia de 17 años de prisión a Carolina Astudillo y asegura que su defendida es inocente. Carolina Astudillo Santos, exsecretaria de Carlos Pareja Cordero, quien padece una enfermedad catastrófica, fue procesada por el delito de lavado de activos y fue declarada culpable la semana pasada. Su abogado asegura que la sentencia fue injusta, pues fue juzgada con el código actual, cuando el supuesto hecho se cometió cuando aún estaba en vigencia el anterior Código Penal. A la señora Carolina Astudillo Santos, a quien correspondía aplicarle la ley de lavado de activos anterior, la que estaba vigente en el año 2011, le aplican el Código Orgánico Integral Penal actual, que obviamente agrava la situación y le lleva a tener una condena de 17 años de privación de la libertad. Entonces está aplicando un doble estándar. Explican que apelarán a la sentencia, argumentando la inocencia de Astudillo. Y en la apelación aspiramos que los jueces de la Sala de la Corte Provincial del Guayas revisen con detenimiento la inexistente prueba y la escasa o ninguna valoración de la prueba que se hizo. Señalan que dicha sentencia se dictaminó sin prueba alguna. La Fiscalía en este caso no presentó ninguna prueba de que la señora Carolina Astudillo Santos haya realizado ninguna transferencia. Es más, la Fiscalía pretendió introducir en el juicio evidencia ilegalmente obtenida del extranjero sin una asistencia penal internacional. Y además es desproporcionada. La agravante es la que le sube a 17 años, cuando la condena máxima en este tipo de delitos es de hasta 13 años. Astudillo fue sentenciada a 17 años de prisión y la disolución de la empresa. En este proceso por lavado de activos se vinculó a Astudillo como secretaria de Carlos Pareja Cordero, quien permanece en Perú con su hijo. La empresa investigada era Geapronsa. Informó Alison Corral. El Consejo Nacional Electoral decidió ampliar el plazo para que organizaciones sociales puedan inscribirse y participar en la campaña y consulta popular y referéndum. El plazo no fija para organizaciones políticas. La ampliación del plazo que fenece el próximo miércoles a la medianoche, a decir del Consejo Nacional Electoral CNE, es justificado y busca equidad en la campaña de la consulta popular y referéndum. Hasta el miércoles es el último plazo. Nosotros tenemos que respetar el calendario electoral. En enero tiene que empezar la promoción electoral, es decir, el debate razonado de las tesis que están a disposición de la ciudadanía. A la fecha están inscritos 16 partidos políticos y 14 organizaciones sociales, todos por la tesis del sí. En virtud de que todas las organizaciones políticas y sociales se inscribieron por una tesis política, era importante que para que haya un verdadero debate, una equidad, se decidió ampliar el periodo para la inscripción. 2 organizaciones sociales que pretendían inscribirse por el no habrían tenido problemas con la documentación. El plazo de 48 horas sería su salvación. Esta ampliación incluye a que nuevas organizaciones sociales puedan inscribirse o aquellas que no lograron complementar su registro lo puedan hacer en estos días. El concejal Mauricio Tayupanta argumenta que en el CNE, legalmente constituidas, existen 17 organizaciones políticas y que aquí ya no cabría dar más tiempo para la inscripción. Una no se inscribió, que es el Partido Sociedad Patriótica, porque está suspendida por un tema de una infracción que faltó que se dé con respecto a la liquidación del fondo partidario. La una que no pudo y las 16 ya están inscritas, no cabría ninguna otra organización política nacional que pueda participar. El monto que se destinará para la campaña supera el 1,5 millones para cada tesis, el sí o el no, rubro que será distribuido entre todos los participantes. Del sí y del no se divide para 7, por las 7 preguntas. De ese monto se divide para los sujetos políticos calificados. En ese caso se le asignará ese fondo de promoción electoral, que únicamente puede ser utilizado, como lo mencionó la presidenta, en vallas publicitarias, televisión,
radio y prensa escrita. Informó Héctor Romero. Legisladores del movimiento Creo rechazaron el pronunciamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que anunció que se realizará un informe técnico jurídico sobre la situación institucional en el Ecuador. Esto luego de que el expresidente Rafael Correa denunciara ante este organismo una supuesta alteración del orden democrático en el país. Como una injerencia que atenta contra la voluntad del pueblo ecuatoriano, así catalogó el legislador de Creo Luis Pachala al pronunciamiento del secretario general de la OEA Luis Almagro, tras anunciar que se realizará un informe técnico jurídico a la institucionalidad del Ecuador. Esto luego de que el expresidente Rafael Correa y el ex canciller Ricardo Patiño denunciaran una supuesta alteración del orden democrático en el país. Pero Luis Almagro, al recibir dicha carta, no podía prevaricar y decir que va a realizar un informe institucional del Ecuador. Al abocar conocimiento de la denuncia, mucho peor anticiparse o abrogarse atribuciones al decir que realizará un informe técnico jurídico sobre la situación institucional del Ecuador, lo que claramente se constituye en un flagrante intromisión en la soberanía y los asuntos internos del Estado. Por ello indicaron que se debería desestimar la denuncia del exmandatario. La OEA debería archivar la denuncia de Correa y Patiño por maliciosa y tendenciosa. Sin embargo, dijo que la intervención de la OEA podría ser oportuna para la investigación de otros supuestos delitos cometidos en el país. Que venga, pero a investigar los delitos contra los derechos humanos y la libertad de expresión durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Cuestionó que la Asamblea Nacional no se haya pronunciado al respecto, por lo que señaló que el bloque de Creo presentará este martes una resolución. Respaldar el proceso democrático de referéndum y consulta popular. 2. Rechazar y condenar cualquier tipo de injerencia interna o externa en las decisiones soberanas del Estado ecuatoriano. 3. Rechazamos las expresiones vertidas por el doctor Luis Almagro. Pachala culminó ratificando la legitimidad de los decretos 229 y 230 emitidos por el presidente Lenín Moreno, que dieron paso a la consulta popular. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a retornar en la primera entrega del Noticiero de Comercio TV acá en Televicentro. Les contaremos que asambleístas de Alianza País solicitan comparecencia del procurador y del superintendente de la información. Y además, Julian Assange firmó un compromiso para no opinar sobre la política local e internacional. Así lo ratificó el presidente Lenín Moreno. Esta información y mucho más al volver en el primer noticiero del Comercio TV. Dedicada a la Navidad, compartiendo las informaciones en este día martes. La asambleísta del oficialismo, Elizabeth Cabezas, informó que solicitó al presidente de la Asamblea Nacional que sean llamados a comparecer a este organismo el procurador Diego García, con el fin de que explique la declaratoria de abandono de acusación particular en el juicio por asociación ilícita contra el vicepresidente Jorge Glass, así también al superintendente Carlos Ochoa para que aclare sobre el informe de Contraloría. Esto dijo. Así lo confirmó la legisladora de Alianza País, Elizabeth Cabezas, quien en rueda de prensa indicó que espera que tanto el Procurador General del Estado, Diego García, así como el Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, sean llamados a comparecer ante el Legislativo para brindar información. El primero referente al por qué se hizo la delegación de funcionarios que debían asistir a la audiencia de juicio en contra del vicepresidente sin funciones, Jorge Glass. La ausencia de sus delegados, como ustedes conocieron, hizo que se declare el abandono por parte de la Procuraduría, lo cual tiene algunas consecuencias que necesitamos que el procurador dé una explicación clara al país sobre esta delegación, si es que ameritaba la misma y si es que era justificable, pues obviamente que él haya endosado esta responsabilidad a unos subordinados y no la haya asumido él de manera personalizada. Por ello indicó que solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, que este tema sea incluido en el orden del día del Pleno. Informó que también es importante que García explique sobre los procesos de defensa del Ecuador ante juicios de compañías internacionales, mismos que han sido manejados por la Procuraduría. Y cuyos resultados no necesariamente han sido favorables al país,
como son los casos Oxy, Burlington, Chevron, Schlumberger, Perenco, entre otros. Frente a su solicitud de comparecencia del superintendente de comunicación Carlos Ochoa, espera que esta sea ante la Comisión de Fiscalización, con el objetivo de que explique las dos glosas emitidas en su contra por la Contraloría General por $115.811, la sanción administrativa de destitución y una multa de $7.320. Esto luego de una auditoría a Gama TV cuando Ochoa era funcionario de mencionado medio. Es importante entonces que el licenciado Ochoa justamente comparezca a esta comisión para desvanecer, justificar o simplemente pues presentar los documentos que permitan la aclaración de este tipo de planteamientos que recoge el informe de la Contraloría. En Quito informó Adriana Rojas. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, defendió al sistema de justicia y democrático del país. Esto en torno a la demanda planteada por el expresidente Correa ante la OEA. El primer mandatario se refirió a este y otros temas durante su habitual informe de los lunes. Sobre la sentencia al vicepresidente Jorge Glas. El proceso y la sentencia demuestran que ahora el país cuenta con instituciones democráticas que operan como debe ser, sin ningún tipo de presiones, pues hay profundo respeto por sus integrantes y por su autonomía e independencia. Respecto a la demanda ante la OEA. Resulta lamentable que un exmandatario y un exfuncionario hayan presentado a la OEA y al sistema interamericano una demanda en contra del país. No solo es lamentable, es insólito. Estas mismas personas denostaron al sistema interamericano y de manera especial a la OEA. La calificaron de inservible, de sesgada, de ineficiente, de poco confiable. Y hoy mismo, acuden a ese organismo que tan poco respeto les merecía. Quiero decirle a la OEA y a los países hermanos que ahora en Ecuador estamos abiertos. El mundo entero puede venir y constatar cómo estamos profundizando nuestra democracia. Un mensaje navideño. Tengamos confianza en nosotros. Estamos saliendo adelante. Vamos enfrentando adversidades, pero optimistas, animados por el espíritu de solidaridad, por ese espíritu de paz y de alegría de estas fechas. Esta semana culmina con la Nochebuena. Deseo de todo corazón que la celebren junto a sus seres queridos. ¡Feliz Navidad! Y el presidente Lenín Moreno ratificó que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, realizó un compromiso por escrito para no emitir comentarios relacionados con la política ecuatoriana y de otras naciones. En un diálogo mantenido con el diario El País de España, el presidente Lenín Moreno se refirió a la situación de Julian Assange, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres desde el año 2012. Las opiniones vertidas por Assange respecto a temas de coyuntura internacional han generado malestar en el gobierno ecuatoriano. Le hemos recordado al señor Assange que no tiene por qué intervenir en la política ecuatoriana, porque su estatus no se lo permite. Intervenir en la política ecuatoriana ni en la política de nuestros países amigos. No tiene derecho a hacerlo, y se ha comprometido a eso, señaló el presidente Moreno. Días atrás, la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, quien acompaña al primer mandatario en su visita por varios países de Europa, anunció que el fundador de Wikileaks se ha comprometido por escrito a no opinar sobre asuntos políticos. Él ha hecho un compromiso y ha asumido ese compromiso por escrito, dijo la ministra. La canciller ecuatoriana aclaró que el activista, por su rango de protegido, tiene otras responsabilidades, como no interferir y no opinar sobre asuntos políticos de otros estados. Mientras que el presidente Moreno acotó que al señor Assange el Ecuador le proporcionó el asilo porque pensamos que realmente corría peligro su vida. Pero hay que recordarle que esa circunstancia, esa generosidad del pueblo ecuatoriano y su gobierno, bajo ninguna circunstancia le da derecho a intervenir en la política de países hermanos. Informó Miguel Ángel Bedoya. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno mantuvo reuniones con el rey Felipe de España y el presidente del gobierno Mariano Rajoy, donde se firmaron acuerdos en materia de salud. El primer mandatario ecuatoriano también aprovechó para solicitar se elimine el visado Schengen. Esto para todos los compatriotas. Miremos. El presidente Lenín Moreno, durante su visita a España, mantuvo una reunión con el rey Felipe VI y el presidente del gobierno Mariano Rajoy. Su objetivo, dar un impulso a las relaciones bilaterales. Ecuador tiene una invitación siempre abierta a la inversión española en producción industrial, comercial y sobre todo agrícola.
Durante su intervención, Moreno solicitó que la Unión Europea elimine el visado Schengen para los ecuatorianos. La eliminación de ese requisito mejorará el intercambio comercial y aumentará las oportunidades de negocios y de turismo, tras la firma y entrada en vigencia del acuerdo comercial multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. El rey Felipe coincide en el aporte que brindan los migrantes al desarrollo de los países. Los ecuatorianos que residen en España contribuyen de manera sustancial a la prosperidad de nuestra sociedad con su esfuerzo y con el sacrificio personal que supone dejar atrás el propio país, aun cuando, como en este caso, se llegue a un país amigo y hermano. Durante la reunión con el presidente Rajoy, se firmaron 2 convenios en materia de salud para promover programas de investigación y evaluación de tecnologías sanitarias. Los acuerdos fueron firmados por la canciller María Fernanda Espinosa y su par español, Alfonso Dastis, y el ministro de Justicia, Rafael Catala. El Ecuador también mostró su interés en participar del programa de discapacidades de la Secretaría General Iberoamericana, con cuya representante mantuvo una reunión la primera dama Rocío de Moreno. Estoy muy impresionada por lo que me ha presentado, así que el liderazgo de Ecuador ha sido fundamental para ello y ya han habido reuniones inclusive entre Ecuador y Argentina para impulsar el programa. Informó Andrea Valareso. El ministro de Trabajo anunció que este martes se tomaría una decisión en torno al incremento en el salario básico unificado para el 2018 y dice que no se ha logrado un acuerdo entre empresarios y trabajadores y que la propuesta de la mesa técnica es un incremento de $11 al sueldo básico. Entonces el equipo de gobierno del presidente Lenín Moreno tomará la decisión en una semana más. Vengo conversando en este momento justamente para tratar de llegar a un acuerdo. Lamentablemente las posiciones del sector privado son difíciles de acercar. Es nuestra sugerencia al presidente, pero el equipo de trabajo es el que tendría que decidirlo. El crecimiento económico es el 2.4, está proyectado en el 2018, son cerca de $11 el aumento. Ahora, contarles ahora que la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador recibió de manera formal la personería jurídica. Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, fue el encargado de realizar la firma oficial luego de que el Ejecutivo remitiera el decreto 193. Este lunes el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación hizo oficial el otorgamiento de la personería jurídica a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Muy importante que ustedes asuman ahora esto como una responsabilidad. La legalidad es importante, la legitimidad es incluso más importante que la legalidad. Pero más importante que las dos son el sentido histórico de cómo ustedes asumen esto. Esto luego de que el primer mandatario Lenín Moreno emitió el decreto ejecutivo 193, a través del cual se otorga la personería a las organizaciones sociales. No estamos de acuerdo con restringir el proceso organizativo de la sociedad, todo lo contrario. Estamos de acuerdo y convencidos con alimentar, por dinamizar ese proceso de construcción social. Y por esa razón el presidente Moreno tomó la decisión de derogar el decreto 16 y el que le siguió y facilitar a cambio de eso el proceso de organización de la sociedad civil. Realmente se ponían muchas limitaciones a las organizaciones sociales. Ahora hay autonomía, ahora sí hay democracia para poder legalizarnos y para poder crear una personería jurídica que pueda ayudarnos a desarrollarnos como federación. Según Andrés Santos, presidente de la FEWE, esto ayudará a promover el desarrollo de los estudiantes a nivel nacional. Creemos que tenemos la responsabilidad histórica, el momento histórico para poder abordar las luchas que como movimiento estudiantil nos corresponden. Con ello, la FEWE queda legalmente constituida como una organización social, informó Alison Corral. Y los titulares de varias carteras de Estado que integran el Consejo Sectorial Social evaluaron y presentaron todos los avances alcanzados en estos 6 meses de gestión, liderados por el presidente Lenín Moreno en materia de educación, salud, prevención de drogas, entre otros.
El Consejo Sectorial de lo Social presentó este lunes un informe de los avances alcanzados en estos 6 meses de gestión. En el ámbito de educación, el ministro subrogante Álvaro Sáenz señaló que el programa Todos ABC, alfabetización básica y colegio, va por muy buen camino. Señaló que con este se busca cerrar una brecha de casi 5 millones de ecuatorianos que todavía no han podido culminar sus estudios secundarios. Y al momento tenemos inscritos más de 100.000 personas ya en el programa Todos ABC. Con esto cubrimos lo que les decía, cobertura y calidad. Resaltó el trabajo que se está realizando en los casos de abuso sexual denunciados en instituciones educativas. Destacó la creación de una comisión, así como las nuevas investigaciones de la actuación de este ministerio en años anteriores. Por eso el ministro de Educación ha ido a la Fiscalía a entregar los procesos que fueron tratados en el Ministerio de Educación para que sean revisados nuevamente. Indicó también que hasta el momento se han logrado entregar 45 instituciones educativas nuevas o repotenciadas, sobre todo en las zonas afectadas por el terremoto. Por otro lado, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, se refirió al programa médico del barrio. Del equipo que llega a curar, a captar, a hacer seguimiento y a promover la salud y prevenir la enfermedad. Hemos en algunos de los cantones golpeado cada una de las puertas en todos los barrios, hemos visitado todas las casas y todas las familias y no vamos a ir una vez, vamos a ir para siempre porque el médico del barrio llegó para quedarse. Expresó que se han hallado más de 6.000 pacientes vulnerables que no han sido previamente captados, mismos que están recibiendo un acompañamiento. Por otro lado, se expuso el trabajo que se lleva adelante dentro de los programas del Plan Todo Una Vida, como las Brigadas Las Manuelas. Hemos identificado alrededor de 17.000 personas con discapacidad. Estamos cubriendo 16 cantones y tenemos planificado hasta el mes de enero cerrar estos 16 cantones e identificar aproximadamente a 40.000 personas con discapacidad. Por su lado, la secretaria técnica de Drogas, Lady Zúñiga, señaló que, entre otras cosas, se está trabajando en un proyecto de ley que será enviado en los próximos días a la Asamblea Nacional. La idea es que esta ley permita efectivamente disponer de los bienes que se adquieren de forma ilícita por parte del narcotráfico. Hace que efectivamente podamos desarticular la estructura económica de las bandas para que las bandas dejen de funcionar. En Quito informó Adriana Rojas. Este lunes se llevó a cabo la audiencia en la que se solicitó la sustitución de prisión preventiva para los acusados por supuesto asesinato de David Romo. El juez encargado postergó su decisión para el próximo jueves 21 de diciembre a las 3 de la tarde. El abogado defensor de Blanca F. y Jonathan R. se mostró confiado de un dictamen favorable, mientras que el abogado de la familia Romo recordó que la prisión preventiva fue ratificada en una ocasión anterior por la Corte. Bueno, creemos que va a ser un fallo a favor, por eso solicitamos las diligencias. No hemos evidenciado que falsificaron versiones, que los testigos supuestamente que presenciaron el asesinato mintieron, que donde dijeron que le enterraron nunca estuvo el cuerpo, que después tuvieron que cambiar de teoría y decir que le incineraron en otro lado para perder todo vestigio del cuerpo y poder tener una historia perfecta, pero poco a poco la verdad está saliendo a la luz. Estoy más que seguro que el señor juez de derecho aplicará estrictamente lo que consta dentro del expediente y lo manifestado por el señor fiscal. No considero que un hecho criminal puede quedar en la impunidad luego de que los testigos que han narrado este hecho execrable demuestran la existencia de un horrible delito. A escala nacional, desde enero hasta octubre de este año, 536 personas recibieron sus trasplantes en los centros asistenciales. La mayoría son pacientes renales. En el Hospital Carlos Andrade Marín del IES, un grupo de personas que se benefició de trasplantes hepáticos agradeció a los médicos por ayudarles a vivir. Veamos un reportaje de Diego Bravo. Desde enero hasta octubre de este año, 536 trasplantes se han realizado en el país, según el Instituto Nacional de Donación de Trasplantes y Órganos INDOT. 134 corresponden a renales, 33 a hepáticos, 345 córneas y 24 a progenitores hematopoyéticos. En el primer encuentro nacional de pacientes de trasplante hepático del Hospital Carlos Andrade Marín, fueron homenajeados médicos, enfermeras y otros profesionales que integran el equipo de la Clínica del Hígado.
Uno de ellos es el doctor Fran Serpa, quien asegura que 45 trasplantes hepáticos se han realizado allí desde hace 1 año y 8 meses. El programa comenzamos el año pasado, sí, tenemos, en realidad comenzamos el 6 de mayo, fue nuestro primer trasplante, del 5 para el 6 de mayo, en la madrugada. El primer año hicimos 20, este año vamos por 25 trasplantes, estamos subiendo el número y creo que son oportunidades de vida para la gente, ¿no? Bueno, yo soy el primer trasplante de hígado aquí en el Achicán. Si bien es cierto, ya cumplí 1 año y medio, pero es gracias a esta noble institución y a sus médicos. Reportó Diego Bravo. Vamos a